Doctores, para hablar de la aplicación del test de proporcionalidad, tenemos que entender algo muy importante. ¿Qué es la proporcionalidad? ¿Cuáles son los elementos que conllevan a la proporcionalidad? La proporcionalidad versus la razonabilidad. Y obviamente también cuáles son los fundamentos necesarios que se tienen que establecer por parte de los magistrados al momento de la aplicación de este test. Y es lo que nos conlleva a la siguiente parte introductoria y necesaria que nosotros tenemos que recordar que cuando hablamos de la proporcionalidad, cuando hablamos del principio de proporcionalidad, tenemos que enmarcarnos en un tema constitucional, ¿correcto? Montesquieu hizo una separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero acá nos vamos a centrar en el poder judicial. ¿Por qué? Porque nos centra y nos avala en algo muy indispensable, en la tutela y en la protección de derechos fundamentales. Como primer requisito, nosotros tenemos que recordar que este test de proporcionalidad se rige en base a principios, ¿correcto? Y ese regimiento, esa forma, ese método nos conlleva a garantizar una intervención mínima del jus poniendi del Estado. Ese jus puniendi, doctores, nos dice que se tiene que mantener no solamente de una manera justificada, de una manera precisa, sino que también nos obliga a nosotros a entender cuál es esa razonabilidad que nosotros tenemos que tener. No se puede permitir la arbitrariedad, no se puede permitir una forma inquisitiva al momento de poder actuarse, y eso nos conlleva a nosotros poder entender cuál es el cambio que se viene aplicando en la actualidad de esa proporcionalidad. Les comento algo muy interesante. Anteriormente existía el Código de Procedimientos Penales de 1940, un sistema inquisitivo, un sistema que no permitía que exista o prime el tema de la oralidad en algunos extremos, pero sí primaba el tema de lo que establecía el juez. Pero nosotros tenemos que centrarnos en algo muy interesante, que esa intervención del Estado y por parte del legislador nos obligaba a nosotros a entender cuál es la forma, cuál es el método, cuál es el aspecto cognitivo que se tiene que actuar. Con las modificatorias y con la implementación del nuevo Código Procesal Penal del 2004, nos dimos cuenta que esa variación, que ese método ha tenido un cambio tremendo desde la aplicación de la misma. ¿Por qué? Porque nos conlleva a nosotros poder entender qué es lo que tenemos que entender y qué es lo que tenemos que darnos cuenta al momento de poder motivar una sentencia. Y es ahí donde existe la aplicación de la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Y por qué hago hincapié a esto, doctores? Les comento un caso muy interesante. Esto sucede en la ciudad de Huacho, donde una magistrada en un primer momento fundamenta una prisión preventiva y cuando nosotros presentamos el recurso de apelación pertinente, nos vamos a una segunda instancia con el juez Atquén, mejor dicho, el juez de segunda instancia. Este juez de segunda instancia nos dice, a ustedes les voy a dar la razón y no voy a reafirmar lo que dice en una primera instancia la magistrada porque no hay una debida motivación de las resoluciones judiciales. Pero esos primeros sesgos, esos primeros vacíos, nos llevaban a una siguiente pregunta. ¿Podríamos hablar en la actualidad, en pleno siglo XXI, de una proporcionalidad? Entonces, la variación que entendía y que se daba al momento de poder darse de una manera justificada, tenía varios conceptos y varias formas de poder interpretarse. Y uno de los conceptos que nosotros tenemos que darnos cuenta era de la fundamentación que había establecido la magistrada, con la fundamentación jurídica, con la fundamentación de los hechos. Los hechos hablaban netamente de un delito de robo, pero la tipificación era por un delito de extorsión. Entonces no había proporcionalidad de los actos con los hechos que se habían cuadrado. Pero también existía otro vacío que nosotros tenemos que entender por parte del Tribunal Constitucional. Y eso nos conlleva a nosotros a entender la siguiente pregunta. ¿Los abogados litigantes, al momento de poder afianzar o asumir un caso, tienen proporcionalidad en los procesos? Es la siguiente pregunta que yo les hago y los vamos a responder al final. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque obviamente los abogados litigantes ocupamos un rol fundamental en la sociedad de una manera eficaz al momento de poder asumir un caso, pero también tenemos la responsabilidad de actuar con objetividad en cada uno de los procesos. Pero acá conlleva la siguiente pregunta. Si el fiscal tiene plazos
120 días, 8 meses, 36 meses. El abogado litigante, desde que toma el conocimiento de un proceso, tiene hasta menos de 48 horas para poder establecer un acto de una correcta preparación. Pero ahí nosotros entendemos algo muy importante. No hay una igualdad de armas procesales en nuestro sistema procesal peruano. No hay una proporcionalidad de los actos con los hechos. Y es ahí donde la doctrina española aparece y nos dice algo muy interesante. El profesor Jordi Ferrer, en una de sus conferencias, nos dice algo muy interesante. Lamentablemente, lo que se viene perdiendo en la actualidad no es el tema del debido proceso, porque el debido proceso se tiene que garantizar desde que se toma el conocimiento del caso hasta la sentencia o absolución de una persona. Lo que se pierde es la igualdad de armas y también la proporcionalidad de la medida que se tiene que mantener en cada uno de los casos. Y es ahí donde nosotros vamos a poder sentar las bases principales de qué es lo que va a establecer ese test de proporcionalidad. ¿Cuáles van a ser esos nexos? ¿Cuáles van a ser esos actos? ¿Cuáles van a ser esos hechos que nos van a conllevar a nosotros poder entender taxativo y puntualmente cuáles son esos los elementos circunstanciales que va a establecer el Tribunal Constitucional, pero obviamente también nos va a nosotros poder conllevar cuál va a ser la forma y el método acorde de poder interpretar un proceso? Entonces, como base principal, nosotros tenemos que partir de eso. En nuestro sistema procesal penal existe una proporcionalidad, existe un debido proceso, existe una igualdad de armas. Yo les dejo esas tres interrogantes que al final ustedes van a poder darse cuenta dentro del proceso cuáles han sido los puntos neurálgicos y puntos de partida que se vienen presentando en la actualidad. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a tener como punto principal lo siguiente, doctores. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales en el Perú? Nosotros tenemos que partir primero en el artículo 200 de la Constitución. Eso nos dice algo muy interesante. Recoge el principio de proporcionalidad y se limita frente a restricciones indebidas o restricciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque nos conlleva en nosotros poder entender cuál es la base del Estado social. Nosotros actuamos en un sistema democrático, un sistema que está avalado al derecho, que se encuentra englobado en un debido proceso, pero también nos conlleva a nosotros poder entender que ese principio, que esa forma de interdicción o de arbitrariedad, no solamente tiene que estar enmarcado en un valor de justicia o en un debido proceso sustantivo que no solamente tiene que encontrarse de una manera formal. Y ahí nosotros tenemos que darnos la siguiente pregunta. Esta fundamentación por parte del Tribunal Constitucional fue recogida cuando se encontraba la doctora Marianela Ledesma y también se encontraba como voto discordante el doctor Eloy Saldaña Espinosa. Y yo recojo ese fundamento muy interesante. ¿Por qué? Porque nos decía algo muy importante. Nos hablaba que un debido proceso sustantivo, un principio de interdicción de la arbitrariedad, se tiene que fundamentar no solamente en el Estado democrático, que es lo que quiere la sociedad, sino que también las restricciones que se van a poder establecer o se van a poder fundamentar tienen que estar englobadas a lo que quiere y a lo que se tiene en el proceso. Yo les hago la siguiente pregunta. Cuando el Tribunal Constitucional pensó, actuó o reformó este tipo de actuaciones necesarias al momento de poder esclarecer los hechos, nos conllevó la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que entender por la interdicción de la arbitrariedad? Este principio nos conlleva a ponderar dos tipos de aspectos, lo que nos decía Robert Alexi y lo que nos decía en su momento Jacobs. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a existir? Una colisión entre el principio y la norma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ponderar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que establecer? Y obviamente, ¿qué es lo que tenemos que primar en el proceso? Pero ahí conlleva la siguiente pregunta. Actualmente, ¿podríamos hablar de un Estado democrático, un Estado de una base de Estado social? Yo creo que sí, pero nos conlleva a nosotros poder entender la siguiente pregunta. El orden constitucional que se viene estableciendo como primacía, que va a poder darse siempre a la Constitución, a los decretos supremos, a los decretos legislativos y como última parte las normas con interés de parte, van a poder conllevar a nosotros poder entender, ¿está funcionando el aspecto de la proporcionalidad en el sistema procesal peruano?
Yo creo que ahí tiene ciertas limitaciones, porque hay algunos jueces que tienen ese chip inquisitivo que obviamente no pueden tener esa debida motivación en las propias resoluciones judiciales. No es posible, y eso lo digo con mucha firmeza y con mucho ahínco, de que existan ciertos jueces de que en algún momento cuando quieran manifestar o redimir una sentencia, solo hagan una copia y pega de otras sentencias anteriores porque piensan que la misma resolución o el mismo acto contraproducente se ha podido relacionar en el caso presente. Entonces, ahí nos conlleva la siguiente pregunta. ¿Nuestro sistema procesal penal conlleva y establece una debida motivación por parte de los magistrados? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender la siguiente interrogante. ¿Cuál va a ser la finalidad del legislador cuando hablamos de un debido proceso? ¿Cuál va a ser el acto contraproducente que tiene que tener el abogado defensor, el Ministerio Público, la parte de actor civil, el contralor público cuando va a actuar en un Estado democrático? Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto va a estar englobado a que se quiere esclarecer los hechos o una búsqueda de la justicia, pero estamos perdiendo el sentido de la dirección. No podemos permitir de que no exista razonabilidad, no podemos permitir que no exista proporcionalidad de la medida con los actos y los hechos que se van a establecer, porque estaríamos hablando que se estarían vulnerando principios fundamentales. Esos principios fundamentales que engloban la legalidad, que engloban el debido proceso, que engloban el correcto funcionamiento de la administración de justicia, nos va a conllevar a nosotros que pueden existir ciertas restricciones indebidas. Yo les comento un caso. Tuve una vez, este, una audiencia en provincia, si no me equivoco, fue en Huánuco, y uno de los abogados defensores nos manifestó algo muy interesante. Dijo, señor magistrado, nosotros nos acogemos al artículo 200 que recoge el principio de proporcionalidad cuando usted nos está limitando algunas acciones para poder actuar por parte de la defensa técnica. ¿Qué es lo que había sucedido, doctores? Les comento. Lo que había sucedido es de que no se le había proporcionado toda la información debida al abogado defensor y a la hora de la audiencia, lo que se pretendía hacer es entregarle cierta información que había sido incorporada por último momento por parte del Ministerio Público y lo que pretendía el juez es decir, ya pues señor abogado, son 70 hojas nada más de elementos de convicción para que usted se prepare y obviamente también pueda contradecir cada uno de los puntos que viene realizando el fiscal. Entonces, ¿hablaríamos de una proporcionalidad en ese extremo? Yo creo que no. Y es así, en algunos casos, los jueces tienen ese chip pro fiscalía o pro defensa, pero también tenemos que entender que el mejor abogado va a ser el que conoce al juez. Y no lo interpreten para mal la expresión que acabo de decir, porque el mejor abogado o el mejor fiscal es el que conoce al juez cómo razona en sus propias resoluciones, el que cómo razona en la forma que viene estableciendo paulatina y taxativamente en cada uno de los extremos de su resolución. Y es ahí donde nosotros vamos a entender cuál va a ser la valoración que va a poder establecerse en esos extremos. Nosotros tenemos que entender que tiene que haber una relación nexo-causa de lo que se va a poder establecer o causa-efecto de lo que se quiere pretender. Pero nosotros también tenemos que ser concisos, precisos, de que esa objetividad por parte del Ministerio Público no se puede perder. Y es ahí donde nosotros pudimos entender que los abogados tienen la obligación de poder incitarle al juez y manifestarle al juez de que se tiene que establecer una proporcionalidad de la medida. Tiene que establecerse una proporcionalidad e igualdad de armas en el proceso. No es posible que se puedan cometer arbitrariedades o subjetividades dentro del proceso porque lo que se está debatiendo, lo que se está estableciendo de una manera concreta y precisa es la libertad de una persona. Y es ahí donde nosotros tenemos que garantizar que cada uno de los actos y los hechos tienen que establecer un Estado democrático de derecho y un correcto funcionamiento del jus puniendi del Estado. ¿Correcto? Entonces, ese fundamento constitucional lo establece la Corte Suprema, lo establece cada uno de los magistrados al momento de poder razonar, pero también nos conlleva la siguiente pregunta. ¿Es eficaz esa norma, esa forma? Porque se ha visto en algunos casos, así como también mencionamos al Ministerio Público,
Hay ciertos abogados de que no tienen una adecuada preparación al momento de poder asumir un caso. Y esto es lamentable porque obviamente deja mal el rol del abogado defensor. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el objeto que se tiene que mantener dentro del proceso penal y cuál va a ser el objeto que también se tiene que mantener al momento de poder asumir un caso? En algunos extremos, lo que siempre cuestiona la fiscalía, para poder ser un poco más precisos, es de que ciertos abogados ocupan un rol obstruccionista, que ocupan ese rol dilatorio para no poder agilizar el proceso y que no exista la celeridad en la misma. Pero cometen un gran error en algunos casos porque lo que nosotros estamos garantizando no es un proceso dilatorio. Lo que estamos garantizando es que se respeten los derechos funcionales y los derechos fundamentales de las personas para que se mantenga un correcto funcionamiento y un conducto regular que va a poder establecer dentro de la misma. Es ahí cuando existe un famoso tema, que ya lo voy a hacer a colación, que es el tema de la persecución mediática. ¿Y por qué traigo esto a colación? En algunos casos, doctores, doctoras, el tema de la persecución mediática ocupa un rol fundamental al momento de poder fundamentar cada una de las sentencias, porque siempre se tiene un voto anticipado, un voto, llamémosle, preavisado o una precondena a lo que quiere también el clamor social y no se está teniendo una correcta valoración de los medios probatorios. Esa hay una gran dificultad que se viene manteniendo y ahí impide que existe un correcto funcionamiento y una proporcionalidad de la medida. Entonces, hay que dejar las bases zanjadas dentro de la misma. Hablemos de la proporcionalidad y el Estado de Derecho, ¿correcto? Cuando hablamos de la proporcionalidad y el Estado de Derecho, tenemos que darnos cuenta que este principio va a actuar de una manera legal, de una manera garantista, de una manera eficaz, no solamente como un conducto regular suficiente para poder establecerse que se respeten los derechos del imputado, pero más aún que se respete el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que también nos vamos a nosotros a hacer la siguiente pregunta. Toda restricción de un derecho debe condicionarse a tres supuestos: a que exista un fin legítimo, a que exista una vulneración de los derechos fundamentales de otra persona, que obviamente van a ser vulnerados por tu propia persona, y obviamente también a que se tiene que tener un correcto medio para poder establecer un fin necesario. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que darnos cuenta de la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el funcionamiento y cuál va a ser la forma y el método que se tiene que establecer? Tiene que haber un equilibrio entre el derecho del afectado y el beneficio público. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que para recopilar información, para recopilar actos y medios de prueba, tiene que mantenerse un filtro correspondiente. Pero ese filtro correspondiente nos lleva a la siguiente pregunta e interrogante. ¿Se puede establecer o identificar un derecho que ha sido vulnerado, que ha sido afectado? Y obviamente también se puede establecer beneficios necesarios al momento de poder identificarlo. Claro que sí. Uno de los mecanismos que nosotros podemos darnos cuenta, y obviamente los abogados litigantes conocen, es el tema de la tutela de derechos. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esa forma y ese método va a tener un cambio rotundo desde la aplicación hasta la forma interactiva de lo que se va a establecer. Ahora, entendamos algo muy interesante. Este principio, esta forma, este método se tiene que regir en el respeto de los derechos fundamentales. Obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que este respeto se tiene que encontrar englobado a qué y a cómo vamos a nosotros poder demostrar. ¿De qué manera nosotros podemos identificar un derecho vulnerado desde la etapa de indagación, desde la etapa de investigación hasta la etapa de ejecución o la etapa de condena de una persona? Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Y hay un profesor muy interesante que nos dice lo siguiente. El doctor Gerardo Eto Cruz, en uno de sus artículos, nos habla y nos hace mención de la proporcionalidad y el Estado de Derecho. Nos dice algo muy interesante. Nos dice que no solamente se tiene que establecer una proporcionalidad por parte del Estado, sino que también las personas que representan al Estado, en este caso los jueces, tienen que tener esa forma y ese método.
por más que tengan una opinión o un adelanto anticipado de lo que van a realizar o de lo que van a condenar en la misma. Porque es ahí donde nosotros vamos a entender que la necesidad de actuar con objetividad y la necesidad de actuar con una correcta prudencia, llamémosle de alguna u otra forma, va a poder tomar hincapié dentro del correcto funcionamiento de la administración de justicia. Pero entendamos algo muy importante. ¿Cuál va a ser el método? ¿Cuál va a ser la forma? ¿Cuál va a ser el fin necesario que nosotros tenemos que entender dentro de la misma? Y es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta de lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que entender por debido proceso dentro de la proporcionalidad? Tenemos que entender que no solamente la forma y el método que se va a establecer tiene que tener una forma nexo causal, sino que también tiene que tener una necesidad justificante a la hora de poder actuar y a la hora de poder proporcionarse. Ahora, derechos fundamentales como principios. Yo les comentaba que Robert Alexi hacía algo muy interesante y les explico lo que establece la teoría de Robert Alexi. Según Robert Alexi, establece de que siempre va a haber una discusión entre qué es lo que va a prevalecer, la norma o el principio, ¿correcto? Pero es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la siguiente interrogante. Obviamente, para los que conocen de derecho, lo que se tiene que prevalecer siempre es el principio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esa norma también ya tiene el mismo valor que también se puede dar a una constitución? Y estamos hablando de los decretos legislativos. ¿Correcto? Es ahí donde va a existir esa forma y ese método que no se, quizás no se pueda razonar de una manera circunstancial, de una manera extendida, de una manera suspendida. Pero es ahí donde nosotros tenemos que hacer un hincapié a lo que establece el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ya nos ha dicho que se tiene que reconocer cada uno de los derechos que puedan entrar en conflicto entre sí y no siempre hay una única solución válida. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que va a prevalecer, se va a poder ponderar dependiendo el caso en cuestión. Si un caso establece una vulneración de derechos fundamentales, nosotros tenemos que darnos cuenta de qué forma, de qué medio, de qué extremo se ha podido vulnerar el derecho de esa persona. Pero es ahí donde nosotros vamos a entrar a la proporcionalidad. ¿Es proporcional lo que se quiere establecer con dicha persona o la condena o la prisión preventiva que se tiene que establecer con los actos que ha cometido? Yo les comento un caso. Pongamos un ejemplo. Rudy, es una prontuaria delincuente. Ella roba por el distrito de Huacho, ¿correcto? Pero es la primera vez que comete ese delito. ¿Correcto? Pero justo su abogado de Rudy dice, oye, pero ya salió el acuerdo plenario 1/2023 que nos habla de determinación judicial de la pena, ¿ya? Y en ese acuerdo plenario nos dice que dentro del limbo van a poder extenderse dos circunstancias, circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes específicas. ¿Correcto? Dentro de esa forma, dentro de ese método, nosotros nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que tiene que ser proporcional? Es la primera vez que comete un delito, no tiene ningún antecedente penal, tampoco policial, tampoco una sentencia dolosa. Es más, no tiene ni rol de autor ni coautor. Ella está como instigadora. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál va a ser la forma y el método para que el acto sea proporcional con la medida. Y es así donde el fiscal, supongamos que plantea 9 meses de prisión preventiva para Rudy. Y su abogado dice, está bien, usted quiere plantear 9 meses de prisión preventiva, pero no está recordando que mi cliente ocupa el rol de instigador, mas no fue la persona que materializó el hecho criminal. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar en una disyuntiva muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que la forma y el método van a poder establecer la necesidad de actuar con objetividad. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender lo siguiente. ¿Cuál va a ser el acto proporcional? ¿Qué es lo que tiene que establecerse para Rudy? Y obviamente, ¿qué es lo que viene a estar estableciendo el fiscal? Y es ahí, nos ponemos en el caso hipotético de que se tiene que establecer un rol fundamental en la etapa intermedia, que es un control de una observación formal. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Nuestro proceso penal es muy bonito para que ustedes lo puedan entender. Y yo los invito a las personas que la mayoría de ustedes que son penalistas, que tenemos
los elementos necesarios para poder contradecir cada una de las formas. Si es que no hay una imputación concreta, si es que hay una falta de imputación, que la imputación es muy general, y obviamente nosotros vamos a entender algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que establecer como Estado democrático? Ahora, partamos lo siguiente. En el caso que les acabo de proporcionar y les acabo de mencionar, ¿cuál tendría que ser la sentencia o la pena para? Tenemos que darnos cuenta qué es lo que dice el rol del instigador. Tenemos que establecer cuál es el quantum de la pena. Tenemos que ver si es que supera los 5 años, si es que establece los requisitos de prisión preventiva del 268, si es que establece si es que Rudy no tiene arraigo familiar, arraigo laboral, arraigo domiciliario, si es que también está presentando una obstaculización o un peligro de fuga, entre otros. Pero acá hay algo muy interesante, queridos doctores, y eso lo señala Robert Alexi. En este tipo de circunstancias no podemos establecer una primacía en la norma, sino que tenemos que haber una primacía al principio. Y es ahí donde ustedes siempre tienen que recordar lo siguiente, doctores. La norma que establezca un mejor favorecimiento a la persona que está siendo investigada es la que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque se tiene que actuar en el marco de la legalidad y en el marco también de la objetividad. Pero ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Actualmente existe una violación a los derechos fundamentales por cierto grupo de fiscales que obviamente lo que quieren hacer es sacarle la vuelta al sistema. Y ustedes se preguntarán, pero ¿de qué forma se puede sacar la vuelta al sistema? Les explico. Miren, en algunos casos yo he podido observar que en algunas sedes del Ministerio Público, cuando se presenta un control de plazo, ¿qué es lo que hacen los fiscales? Como ellos tienen mucha sobrecarga procesal y hay que ser muy sinceros en ello, dicen algo muy interesante. Ah, este es un caso de violación sexual, pero vamos a pasarlo como, supongamos el caso. Un caso simple, perfecto. No, no hay que formalizarlo y hay que irnos como un caso complejo. Ah, perfecto. Listo. Antes de que vence el control de plazo o antes de que pueda solicitarse el sobreseimiento, cambian la modalidad de un caso simple a un caso complejo. ¿Pero por qué? Porque lo que ellos quieren es ganar tiempo y poder encontrar y recopilar medios de información. Pero no se están dando cuenta de que al no tener información necesaria para poder continuar con la investigación, están también ellos inconscientemente alargando un proceso que obviamente se pueda cortar en un medio necesario y obviamente también garantizando una transparencia del debido proceso. Pero es acá donde el Tribunal Constitucional aparece. Tú haces ese cambio, perfecto. Dice que es un caso simple, un caso complejo. ¿Por qué? Existen razones justificantes, existen nuevos elementos de convicción que corroboren que tu investigación simple, que te demora no solamente 120 días, necesita una ampliación. Hay más o menos medios de corroboración, han aparecido nuevos testigos, hay nuevos elementos de convicción y ojo con los cambios que se han podido establecer con la nueva guía de aplicación en la Cámara GESEL del 2025 que lo tiene el Ministerio Público, ya no hay el tema del daño, ya no hay el tema de la afectación, sino que tiene que haber un daño como tal para poder demostrarse. Un tema más difícil para poder demostrarle a los fiscales cómo se puede acreditar el daño. Y hay un rol fundamental que se tienen que cumplir 7 pasos para poder establecer un correcto funcionamiento de la aplicación de la guía de cámara GESEL. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender cuál va a ser el rol fundamental del abogado defensor. Ahí nosotros tenemos que actuar de colados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decirle al fiscal, oye, señor fiscal, ya se te está venciendo el plazo y obviamente tú no tienes elementos de convicción porque todo lo que tú estás actuando me tienes que rendir copias a mí para yo tener conocimiento o todas las diligencias que tú vienes programando. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no existe esa proporcionalidad. El fiscal por estrategia lo que quiere hacerte en algunos casos es sorprenderte. Decirte, no, señor abogado, yo te lo presento a último momento porque he tenido mucha carga procesal. Y me ha pasado. He podido observar, y lo que yo he querido establecer en plena audiencia es de que no hay una proporcionalidad de igualdad de armas. Y lo que ustedes siempre tienen que consignar es una reprogramación de la audiencia que permita poder entender
una igualdad de armas procesal y obviamente también en aras de la transparencia que se mantenga un debido proceso. Recuerden algo muy importante, doctores. Este respeto a los principios, este respeto a las garantías constitucionales que se van a poder establecer, van a garantizar no solamente lo que estableció Robert Alexis Jacobs, sino que también esos derechos fundamentales van a poder aplicarse a lo que establece de una manera circunstancial el debido proceso. Y es ahí donde nosotros podemos hablar de una garantía constitucional efectiva y obviamente también lo que tenemos que establecer de una manera efectiva en el proceso penal. El Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias, que es la 0050-2004, nos dice algo muy importante y afirma en esa sentencia algo muy interesante. El test de razonabilidad y proporcionalidad es un parámetro indispensable de constitucionalidad. ¿Por qué creen eso, doctores? Porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que la razonabilidad va a estar acorde a lo proporcional que se establezca. Esto es un requisito indispensable en todas las sentencias de los magistrados, pero también establece como un requisito indispensable como principio. Esto establece no solamente una justicia efectiva, una justicia sustantiva, sino que también va a establecer un equilibrio racional y un equilibrio proporcional de los actos y de los hechos. Entonces, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Eso pasa en nuestro sistema de administración de justicia? ¿Eso viene estableciéndose de una manera concatenada? Es lo que se viene logrando con los grandes avances que se viene teniendo por parte de las cortes, por parte de los propios magistrados. Yo creo que sí y también creo que no, pero va a depender de la aplicación de los jueces. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer también un hincapié importante. ¿Cuál va a ser la forma? ¿Cuál va a ser el método? ¿Cuál va a ser la implicancia que nosotros tenemos que conocer al momento de poder actuar en base a la razonabilidad? Un test de razonabilidad solamente se puede medir con la prueba circunstancial de los hechos. Los abogados, los jueces, los fiscales, ¿cómo van a medir o cómo van a tratar de ponderar estos actos? Tienen que aplicar la lógica. La lógica no solamente se va a encontrar en una manera proporcional y razonable, sino que tiene que existir un razonamiento jurídico necesario e indispensable de lo que se va a poder establecer en audiencia. Y eso nos conlleva a nosotros poder entender que eso va a ser el verbo rector indispensable de cada uno de los principios. Ese verbo rector nos va a conllevar a nosotros poder entender cuál es la base constitucional que tenemos que tener en consideración. Una norma sustantiva, una norma objetiva, una norma que no solamente se encuentre de manera expresa en lo que establece la ley, sino que una aplicación continua dentro de las Cortes y dentro de la propia Corte Suprema, que es lo que se establece. Les comento algo muy interesante, doctores. Hace poco, quizás ustedes han podido observar, hay un juez supremo que decía lo siguiente: a mí no me hablen de teoría del caso. A mí no me hablen de medios probatorios, a mí no me hablen de técnicas de litigación oral, que esto, que a mí háblame de hechos, correcto. Cambiaba la forma y el chip de cómo nosotros podemos interpretar. Ya no hay fundamentos fácticos, jurídicos, probatorios. Lo que quiere este juez es hechos. Pero también nos conlleva la siguiente pregunta, doctores. Tenemos que nosotros entender cuál va a ser la fundamentación que se tiene que establecer. Si nosotros solamente hablamos de hechos, hablamos de forma, hablamos de método, ¿podríamos hablar que se está teniendo una correcta razonabilidad? ¿Estaríamos hablando que si la persona realizó un acto contraproducente, como quitarle la vida a una persona, pero el acto fue en legítima defensa, solamente se va a sancionar lo que cometió, más no lo que se tuvo que evaluar? Entonces, pongámonos en el escenario. Ahí nosotros tenemos que entender algo muy importante. No hay un parámetro constitucional debido. Ese parámetro constitucional nos conlleva a nosotros poder entender que tiene que existir un equilibrio. Otro ejemplo, hubo un magistrado también en la Corte de San Martín que decía, nosotros tenemos que establecer una lucha contra la criminalidad organizada. Díganme ustedes.
¿El juez no tiene que ser objetivo? ¿El juez no tiene que actuar por el principio de inmediación, escuchar a las partes y hasta que se demuestre judicialmente lo contrario, sentenciar a una persona? ¿Estaríamos hablando de una proporcionalidad y racionalidad? Yo creo que no, porque obviamente nos ponen a nosotros en el limbo de cuál va a ser los intereses necesarios que tiene la sociedad y obviamente que también tienen el objeto de poder realizar un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Y sí, algo menciona muy interesante el doctor acá en el chat. Nos dice, hay fiscales y abogados que no paran de hablar y hablan tanto que no se centran en el tema. Correcto. Es muy cierto, doctores. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el centro de la investigación, que el centro del proceso penal tiene que basarse en lo que tú has podido recopilar. No puedes chamullarle al juez, no le puedes enseñar de derecho al juez. Lo que tú tienes que establecer son dos caminos: generarle una duda razonable, generarle convicción de la inocencia de tu cliente o en ese extremo también poder generar una absolución a tu cliente. Entonces, esos tres caminos nos conllevan a poder entender de que sí estamos hablando de un parámetro de constitucionalidad, de que sí estamos hablando de un equilibrio racional de los actos y los hechos que se van a poder determinar. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, de que si cumplimos esos requisitos, sí se cumple lo que establece en la sentencia 0050/2004. Entonces, hablemos claros para poder establecer estos principios y estas formas que se tienen que dar de una manera taxativa y una manera específica dentro del proceso penal. Ahora, entendamos algo muy importante dentro del proceso. Tiene que haber una diferencia. Esa diferencia se va a englobar entre los principios y entre las reglas. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos de los principios, pongamos como ejemplo el principio de presunción de inocencia en una primera instancia. Se establece un principio de presunción de inocencia cuando se detiene una persona y se le está acusando ya de culpable o responsable, salvo no que se encuentre en un caso de flagrancia. Tenemos que establecer que las reglas, ¿se cumple o no se cumple ese principio? ¿Se puede hablar de un debido proceso de objetividad en la materia cuando hablamos del principio de presunción de inocencia? Tenemos que entender de que se tiene que aplicar una correcta ponderación dependiendo las atenuantes y las agravantes, claro que sí. Las reglas que se tienen que aplicar por una subsunción, claro. Pero también estos principios nos conllevan a nosotros poder entender cuál va a ser esa estructura rígida, cuál va a ser esa regla fundamental que va a poder establecer no solamente un supuesto y una consecuencia. ¿Por qué? Porque en el caso que les pongo en el siguiente momento, la persona que comete el delito de robo, ¿correcto? Como principio tenemos que establecernos que una persona es inocente hasta que se demuestre judicialmente de lo contrario, salvo no que se encuentre en un caso de flagrancia. Es indicada que esta persona ha cometido el delito de robo. La regla es, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple, perfecto. ¿Se aplica una ponderación? Claro que sí. La persona primera vez comete este delito, ¿se puede aplicar una subsunción de pena? Sí. ¿Se puede llegar a una terminación, una conclusión anticipada? También. Esta forma, este método tiene que hacer una individualización el fiscal y decir, ya, tú cometiste el delito de robo, correcto, pero ¿cuál era tu rol? No, es que yo era el campana, yo era el que manejaba, yo era el que robaba, yo era el que amenazaba, yo era el que sustraía. Vamos a tener que identificar cuál era el rol de esa persona. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender un orden cronológico de cómo surgieron los hechos y obviamente también de qué forma se ha podido materializar cada uno de estos supuestos. Tenemos que darnos cuenta que el rol fundamental que va a poder establecer el Tribunal Constitucional es, se establece el principio, perfecto, pero así como se establece el principio, se tiene que cumplir la regla. Ese cumplimiento de la regla, ¿a qué se va a encontrar sujeto? Se tiene que encontrar sujeto a lo que se debe demostrar en el proceso y a lo que se ha podido demostrar en el proceso. ¿Correcto? Esas dos formas nosotros tenemos que establecer. ¿Se respeta el principio de legalidad? Claro que sí. ¿Se demuestra la inocencia de tu cliente? También. ¿Se demuestra la culpabilidad de tu cliente? También. Pero ¿cómo se va a aplicar esto? En el marco de la recopilación de información
y esclarecimiento de los hechos que se va a poder determinar dentro del debido proceso. Entonces, tengamos en cuenta estas dos formas que nos permitan a nosotros poder entender cuáles son los principios, cuáles son las reglas y cuál es el objeto que se tiene que mantener si es que se viene cumpliendo o no para un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Pongamos otro ejemplo. Lo que siempre sucede, las organizaciones criminales. Supongamos que encuentran a una organización criminal que son los malditos de Manzanares, ¿correcto? Esa organización criminal es dirigida por el señor Walter Martínez. Toda la familia Martínez se encarga de poder dirigir esta organización criminal. Pero establecieron algo muy interesante, que ellos sí son una organización criminal y no una banda criminal. Como principio se tiene que establecer algo muy importante. Se identifica si es una banda o una organización. Y la regla es, ¿se cumple la investigación o no se cumple la investigación como una organización o como una banda criminal? Y ya el acuerdo plenario 8/2019 ya nos ha hecho la distinción de la misma. Ahora, ¿cómo se va a aplicar la ponderación? ¿Cómo va a ser la forma que se va a poder establecer dentro de la misma? Dentro de la forma, dentro del método, tiene que establecerse de una manera subsuntiva, de una manera estratégica. Y obviamente también no tiene que darse de una manera rígida cada uno de los supuestos y de los actos que se puedan establecer o dar de una manera consensuada o de una manera establecida. Ahora, dentro de este tipo de supuestos tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el rol fundamental que se va a poder establecer dentro de una organización criminal? ¿Cuál es el nivel jerárquico? Yo soy el autor intelectual, yo soy el líder de esa organización criminal, yo soy el brazo legal, yo soy el lugarteniente, soy la mano derecha, soy el que cobra los cupos, soy el tercero, soy solo un amigo. Entonces, vamos a tener que identificar algo muy importante. Si en la investigación tiene que hacerse una individualización, pero obviamente también se tiene que hacer una identificación de qué método y cuál va a ser el quantum de la pena para cada uno de ellos. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, queridos doctores, que esta diferencia entre principio y regla se va a cumplir siempre y cuando el fiscal puede establecer y puede determinar categóricamente cada uno de los roles funcionales. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva, a la idoneidad, ¿correcto? Tres caminos, medio, derecho y fin. ¿Por qué? Cuando hablamos nosotros de la idoneidad, tenemos que hacer primero una identificación y una precisión. ¿Pero precisión de qué? De los actos que van a ser legítimos, de los medios que van a ser empleados para poder demostrar la responsabilidad penal de una persona. Yo les pregunto a ustedes, y creo que la mayoría de ustedes no me va a dejar mentir. En algunos casos, cuando ciertos fiscales realizan una investigación o realizan una imputación, ¿no les ha pasado que no realizan una imputación concreta? Y cuando no realizan una imputación concreta, el juez le dice, ¿sabes qué? Subsana y dime cuál es el rol de cada uno de ellos. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar a la segunda etapa, individualización del medio o la medida empleada. Tenemos que ocupar cada uno de los roles y obviamente también cuál es el derecho afectado en cada una de las formas. Se afectó el derecho a la vida, obviamente como tercero responsable también estuvo el Estado, como afectación también se pudo tener de que existió lesiones leves, lesiones graves y obviamente también de que existe una forma y un método necesario para poder establecer. Tres caminos necesarios, el medio, el derecho y el fin. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente se tiene que establecer una forma y un método para poder darnos cuenta de lo que se tiene que establecer dentro del proceso penal. Se tiene que fomentar una correcta individualización. Se tiene que establecer una forma necesaria para poder identificar a cada uno de los sujetos procesales. Pero esa forma, ese método no puede darse de una manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que entender que cada uno de los actos y cada uno de los supuestos se van a encontrar supeditados ¿a qué? A que exista una necesidad de actuar con objetividad.
a que exista una necesidad de actuar en el marco del debido proceso y obviamente también a que exista un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Yo les pongo un ejemplo, doctores. Cuando hablamos de un acto, si es idóneo o no es idóneo, tenemos que enmarcarnos no solamente en la teoría general del delito, en derecho penal parte general, sino que también tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Los medios necesarios que van a poder establecerse o van a poder identificar un esclarecimiento de los hechos, nos van a poder dar cuenta de qué forma y de qué método se va a poder recopilar la información, con testigos, con declaraciones, con medios idóneos que puedan determinar la responsabilidad penal de una persona, sino que también pueda darse en el correcto marco de la forma y el método que tiene la persona para recopilar información. Y es en ese extremo, doctores y doctoras, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que tenemos que incentivar al fiscal, decir algo muy interesante. Cuando te vienen imputando a tu cliente o a tu patrocinado un delito, por ejemplo, minería ilegal, tenemos que darnos cuenta que la recopilación de esa información tiene que estar consensuada no solamente con las propias declaraciones que los indican como autor de minería ilegal, y obviamente los actos contraproducentes que van a conllevar, que también puede ser lavado de activos, tráfico de influencias, narcotráfico, entre otros. Pero acá hay algo muy interesante. Por estrategia, ustedes lo que tienen que hacer es individualizar y solicitar al juez, al fiscal, de que le digan cuál es el rol de tu cliente, cuál es el rol que se ha podido materializar dentro de la investigación, qué rol ocupa, cuál es la fundamentación que se tiene que establecer para poder enmarcarlo en el marco del debido proceso y obviamente también poder actuarlo con la objetividad permanente, que es lo que se quiere en cada una de las necesidades del proceso. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué forma el Ministerio Público va a poder encontrar elementos de cargo al momento de poder fundamentar su imputación? Pero les cuento una chiquita, les cuento una precisa. Así como el Ministerio Público tiene elementos de cargo, también tiene que proporcionar elementos de descargo cuando una persona está siendo investigada. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque también es rol funcional del Ministerio Público decirle algo muy interesante. Si tú estás investigando a mi cliente, si tú estás indicando a mi cliente que es líder de una organización criminal, o que ha sido partícipe en delitos continuos como minería ilegal, que son procedentes de otros delitos como lavado de activos y tráfico de influencias, lo que tú tienes que determinar es de qué forma y de qué método ha sido el rol partícipe de mi cliente. Es funcionario, es servidor y obviamente también el medio empleado para poder materializar cada uno de estos supuestos. Ahora, un ejemplo de idoneidad, doctores, se recae en la sentencia 0010-2004 cuando nos dicen una cadena perpetua automática. ¿Qué es lo que sucede acá? El caso se evalúa no solamente que se va a poder imponer una cadena perpetua de manera obligatoria a ciertos delitos graves. Y ustedes conocen cuáles son, que establecen también delitos de violación sexual contra menores de edad, pero también lo que previene de una manera sancionadora, de una manera que establezca un acto preventivo dentro de la sociedad, es de que ya no existan este tipo de delitos y obviamente también se puede establecer unas circunstancias individuales. Pero el Tribunal Constitucional hace un análisis riguroso de qué es la idoneidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta si esa medida era idónea o no era idónea. Y nosotros tenemos que entender algo muy importante acá. ¿Cuál es la forma y cuál es el método que se tiene que establecer? Si es que no existe una evidencia empírica, si es que no existe una evidencia demostrativa y necesaria, no se puede imponer el delito o, bueno, la sanción de cadena perpetua automática. Porque obviamente lo que se tiene que garantizar es de que exista un efecto real en la persona que viene cometiéndose. Pero también tiene que existirse grados y necesidades de forma necesaria. Por ejemplo, reincidencia, gravedad, posibilidad de que se pueda rehabilitar la persona, pero obviamente también tenemos que enmarcarlo en la individualización judicial de la pena que se va a poder demostrar. ¿Qué es lo que sucede en este caso, doctores? Les comento. El Tribunal Constitucional hizo un hincapié muy interesante en los delitos contra la libertad sexual, ¿correcto? En la sentencia 0010-2004
que ahí ustedes lo pueden establecer, pero nos decía algo muy importante, nos decía, oye, si a una persona se le va a sancionar con una cadena perpetua automática, tiene que ser un delito grave, 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 que permita poder identificar esta sanción, pero también va a conllevar a que la medida que se vino utilizando, obviamente tiene que ser idónea a lo que ha venido realizando. Por ejemplo, si esta persona ha venido cometiendo delitos de violación sexual contra un menor de edad que era su familiar, que era su sobrina, que era su hijo, que era su primo, obviamente tenemos que ver un acto de secuencia contraproducente para poder materializar una gravosidad en la pena, pero también va a conllevar a que puede existir una posibilidad de rehabilitación en la misma. Y acá va a influenciarse algo muy importante. ¿Qué es lo que arroja la cámara Gesell? ¿Cuál es la pericia psicosexual de esa persona? ¿Cuál es el perfil psicológico que tiene esa persona? Y es ahí donde nosotros vamos a ver si es que va a ser idóneo y proporcional lo que nosotros vamos a poder realizar por parte de la sentencia y obviamente por parte al momento de solicitarla a los magistrados. Entonces, tenemos que entender que esta medida no solamente tiene que encontrarse ponderada a lo que se debe realizar, sino que a la forma como se viene realizando y van a generar efectos paulatinos. Ahora, el Estado actúa no solamente por el jus puniendi de forma preventiva, sino que la forma del Estado o el chip que tiene el Estado es decir, si es que yo subo las penas, las personas ya no van a cometer este tipo de delitos. Un gran error. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder darnos cuenta de que actualmente, así como existe una gravosidad, un incremento en las penas, también existen otras modalidades para poder sacarle la vuelta al Estado dentro de la aplicación continua de este derecho. Entonces, tenemos que ser específicos, tenemos que ser continuos, pero obviamente también tenemos que ser analíticos dentro de la forma y el método. Ahí vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Si este acto es idóneo, es inidóneo y también va a conllevar a lo siguiente. ¿De qué manera preventiva, de qué manera necesaria se puede establecer una medida para poder establecer criterios necesarios y obviamente también para poder darnos cuenta de que esa gravosidad va a poder encontrarse siempre y cuando esta persona tenga antecedentes, tenga atenuantes, tenga agravantes que puedan existir en un aumento de la pena o en una disminución de la misma? Entonces, pongámonos en cada uno de esos supuestos que nos permitan poder identificar cada una de las formas y métodos necesarios. Ahora, partamos de lo siguiente, la necesidad. Cuando hablamos de la necesidad, ya hablamos de la idoneidad, pasemos a la necesidad, tenemos que darnos cuenta de lo primero. Identificar los medios alternativos para poder, de una manera u otra, establecer un fin o igual o parecido del medio empleado. Y de la misma forma también va a poder existir una afectación de una restricción de los derechos implicados en los medios alternativos. Yo les pregunto a ustedes, ¿pueden existirse dos medios que son la terminación y la conclusión anticipada dentro de esta necesidad? Claro que sí. Yo les comento lo siguiente. En un caso, nosotros nos pudimos dar cuenta de lo siguiente, de que se tuvo que llegar a una terminación anticipada, porque obviamente lo que menos quería la familia era que exista mayor dilación en el proceso, que los manden a citar, que llamen más testigos y asuman la responsabilidad de cada uno de los actos y obviamente también la variación va a ser de un sexto o dependiendo de un séptimo de la pena. Pero también nos conllevan a nosotros poder entender que dentro de estas medidas alternativas tienen que superar o ponderar los actos que se van a poder demostrar dentro del proceso. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Esa realización, esa materialización del propio medio empleado nos conlleva a nosotros poder entender de qué forma y de qué método se puede establecer una sanción menos gravosa o una sanción igual a lo que se ha podido realizar. Este es un caso, les comento ya para poder a pasar al break, que sucedió en, si no me equivoco, sucedió en Sayán, si no me equivoco. Había el famoso ángel de la muerte, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacía este ángel de la muerte?
Supuestamente él tenía una política, era un asesino. Él solamente mataba asesinos y violadores, ¿correcto? Nosotros tenemos que darnos cuenta que la forma y el método va a cambiar no solamente de un acto idóneo o inidóneo, sino que va a existir una necesidad. Porque obviamente una persona no puede quitar la vida u otra siempre y cuando ella crea conveniente y obviamente restrinja los derechos de la otra persona, sino que el acto que utilizó la Corte Suprema dijo de la siguiente manera, de una forma muy razonada, pero también un poco, llamémosle, picante al momento de poder establecerlo. Esta persona tenía una particularidad, solamente asesinaba a violadores y asesinos, correcto. Pero también los medios que había sido utilizado no se había empleado la tortura, no se había empleado otros medios necesarios como la amenaza u otros medios que puedan conllevar el poder declarar la participación delictiva de ellos. Entonces, la pena para él fue cadena perpetua, pero también nos pudimos dar cuenta de algo muy interesante, que el medio que se utilizó tenía una estructura concatenada y jerárquica que nos permitía a nosotros poder identificar de qué forma, de qué método ha podido realizar cada una de las formas y obviamente también llegar o acogerse a beneficios necesarios como lo establece la norma, a una terminación, a una conclusión que pueda determinar no solamente una disminución, sino que también puede existir un medio alternativo de cambio de pena o una variación de la misma. Entonces, esto se va a encontrar supeditado a qué? A lo que la norma quiere y a lo que la norma puede demostrar en cada uno de los aspectos paliativos que también en el proceso penal se ha podido realizar y obviamente también se ha podido acreditar. Bien, ahora hablemos también del test de necesidad. Les estaba comentando un ejemplo del ángel de la muerte, pero les voy a comentar algo más interesante. ¿Por qué la Corte Suprema acogió cada uno de estos fundamentos? Lo que sucede es de que no solamente en este tipo de actos contraproducentes había sucedido en este pueblo distrito de Sayán, sino que también existía la necesidad de que pueda marcarse un precedente vinculante dentro de la misma. Pero acá lo que se centró, la razonabilidad de los magistrados, fue la siguiente forma. ¿Cuál fue el medio empleado? El medio empleado fue asesinato con alevosía a un cierto grupo de personas que habían cometido actos delictivos, pero obviamente también tenían un fin. Esas personas ya habían cometido estos actos contraproducentes. La Corte Suprema no avaló estos actos, ojo, lo único que puso en referencia es marcar un antecedente de que, ¿cuál va a ser la ponderación y la pena que se le va a poner a esa persona que comete este tipo de delitos? Pero acá les comento algo muy interesante, hablando ya de la idoneidad y necesidad. Y acá yo sí discrepo mucho con este pronunciamiento que establecieron algunos magistrados de ICA. No sé si ustedes, o creo que sí la mayoría, habrá escuchado bueno, la sentencia de la Truza Roja, ¿correcto? Esa sentencia de la Truza Roja lo que decía en uno de los fundamentos es que la persona que supuestamente habían cometido delito de violación sexual con ella, por llevar una truza roja, ya quería o también pretendía tener relaciones sexuales con otra persona. Entonces, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. No podemos hablar de una necesidad ponderante, de una necesidad y una razonabilidad, sino que nosotros tenemos que entender algo muy interesante. ¿Cuál va a ser la forma y cuál va a ser el método que se puede establecer dentro de la necesidad que nosotros tenemos que actuar dentro del proceso penal? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender lo siguiente. La forma y el método que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta va a ser conllevado y va a poder establecerse de una forma precisa y concisa de sus principios. Y muchas personas se preguntarán, ¿existe una diferencia entre idoneidad y necesidad? Claro que sí. Primero, que ambos son subprincipios fundamentales del principio de proporcionalidad. De eso tenemos que establecernos. Segundo, que estos principios, o bueno, subprincipios, van a ser únicamente utilizados para poder evaluar una medida que va a poder restringir derechos fundamentales. Y tercero, estos derechos fundamentales tienen que encontrarse constitucionalmente válidos. Cuando hablamos de la idoneidad, tenemos que entender que esta forma y este método va a evaluar si la medida adoptada es apta
o es adecuada para alcanzar el fin constitucional legítimo que se persigue. Y cuando hablamos de la necesidad, va a estar determinado a que la medida es idónea y se va a proceder a analizar la necesidad de poder enfocarla, de poder enmarcarla y de poder establecerlo como un principio restrictivo e indispensable. Ahora, entendamos algo muy importante. Esto va a implicar que el medio que se vaya a utilizar no va a tener una menor restricción en la esfera jurídica de los derechos afectados, sino que va a entenderse de que se tiene que actuar en el acto eficaz para poder lograr un objetivo constitucional. En resumidas cuentas, hablar de idoneidad, hablar de necesidad, nos va a poder alcanzar y definir como la forma y el método alternativo menos restrictivo que logre el fin de la manera más efectiva los derechos fundamentales. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender cuál va a ser ese camino y cuál va a ser ese medio que nosotros tenemos que emplear. Y es ahí donde existe un ejemplo de la necesidad que nosotros tenemos que enmarcar. En la sentencia 4677 del año 2004, nos decían algo muy interesante. Prohibición de manifestaciones en el centro histórico de Lima. ¿Correcto? ¿Qué nos decía esta sentencia 4677? Lo que sucedió es que de una manera taxativa existió una ordenanza municipal que en algún extremo prohibía las manifestaciones públicas en todo el centro de Lima. ¿Correcto? De una manera taxativa. Esas manifestaciones, ¿qué es lo que originaba? Que el argumento principal, el argumento primigenio, era poder custodiar, que era poder cautelar el centro histórico. Porque esto nos conllevaba que era un orden público, era un orden patrimonial, y es ahí donde nosotros tuvimos que analizar profunda y efectivamente cada uno de los análisis de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y ahí pudimos llegar a un punto de crimen, pudimos llegar a un punto de partida. Y nosotros tuvimos que entender que en ese extremo el Tribunal Constitucional reconoció en una primera instancia la preservación del patrimonio histórico, mejor dicho, del centro de Lima. Y obviamente también reconoció de que las manifestaciones eran un acto constitucionalmente legítimo. Pero obviamente también reafirmó en uno de los parámetros de que pueden existir medidas, actos menos restrictivos, como por ejemplo de que se establezcan rutas específicas, caminos específicos, para ya no poder establecer actos violentos que se puedan originar. Ahora, ¿cuál es el origen acá? Lo que sucede es de que siempre lo que se pretende hacer cuando se hace una manifestación es poder llegar al centro de Lima y manifestar tu voz de protesta, que eso se encuentra consagrado en el Tribunal Constitucional, que es un derecho legítimo, es un derecho constitucional. Pero obviamente lo que no se puede transgredir es de que estos actos se encuentren inmiscuidos o se encuentren englobados con actos violentos. Entonces, ¿existía la necesidad de alzar una voz de protesta? Sí existía la necesidad. ¿Existía la necesidad de poder mitigar estos actos violentos? También. Pero también nosotros tenemos que entender algo muy importante, que esto era contraproducente a lo que se venía manifestando. ¿Por qué? Porque toda manifestación, todo acto político, público, entre otros, puede generar actos de violencias porque puede generar ciertas discrepancias contra la policía o contra un grupo opositor. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender de una manera general, de una manera taxativa, que esto se encuentra consagrado constitucionalmente como un derecho de las personas a poder manifestar, a poder reclamar, a poder exigir una protesta necesaria. Y obviamente también esto nos conlleva a nosotros poder entender que existe una diferenciación y un marco gigante entre una protesta pacífica y actos vandálicos que puedan ser subsecuentes. Es ahí donde nosotros pudimos darnos cuenta que en algunos extremos, no sé si recuerdas cuando, no sé si recuerdan cuando existían las famosas marchas de cuando querían retirar al expresidente Merino. En algunos casos habían ciertas personas que se vestían de protestantes y lo único que hacían es cometer actos vandálicos. Pero obviamente también a propósito de esta sentencia que reafirmó en el año 2004 algo muy interesante, puso hincapié
de que este tipo de actos van a poder encontrarse dentro de las protestas, pero obviamente también lo que se tiene que garantizar es ser escuchados y obviamente mitigar o reducir actos vandálicos que se puedan producir dentro de la materialización de la misma. Y es ahí de que nosotros tenemos que darnos cuenta que garantizar la seguridad pública, garantizar el correcto funcionamiento que se puede establecer dentro de esta medida va a poder generar un acto proporcional. Este acto proporcional nos va a poder conllevar a la siguiente pregunta. ¿Podemos hablar de medidas menos gravosas dentro del proceso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo muy interesante, doctores. Cuando se prohíbe las manifestaciones de marchas y obviamente también de protestas pacíficas que se quiere originar, estaríamos contraviniendo contra un derecho constitucionalmente legítimo que se ha podido ganar durante años. Pero también tenemos que entender algo muy importante, que eso va a conllevar una necesidad no solamente del legislador, no solamente del empleador, no solamente de las personas que están pretendiendo que sean escuchadas por parte de cada una de las personas, sino que también van a poder conllevar a que se pueda impartir un debido proceso dentro de cada una de estas medidas. Ahora, partamos de algo muy importante, la proporcionalidad en sentido estricto. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando exista, doctores, un mayor grado de la no satisfacción o exista una afectación de un principio, se tiene que poner o ponderar la importancia de la satisfacción del otro. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Nosotros tenemos que entender algo muy interesante, queridos doctores. ¿Cuál es la forma que existe o que puede establecerse de algo más taxativo o algo más proporcional que se pueda establecer? Primero tenemos que nosotros hacer una identificación del medio. Si el medio es idóneo, es inidóneo, y obviamente también si este acto es lesivo o menos lesivo al momento de poder configurarse. En el derecho nos conlleva a nosotros poder identificar de una manera estricta, de una manera taxativa, cuáles van a ser los argumentos necesarios, cuáles van a ser los argumentos que se van a encontrar a favor, cuáles son los argumentos que se van a encontrar en contra para poder evitar esta afectación. Pero también tenemos que nosotros entender que no solamente la satisfacción o la afectación de un principio se va a encontrar consagrado a la importancia que se tiene de la forma o el método de recopilación de información. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta de la siguiente interrogante. Si existen argumentos sólidos, si existen argumentos fundamentados o preponderantes, nos va a conllevar a la siguiente necesidad. ¿Cuál es el elemento circunstancial que nosotros tenemos que tener en consideración para la propia realización de la materia de este acto que se viene actuando proporcionalmente? Pero también nos conlleva a nosotros poder entender lo siguiente. El principio tiene que tener o se tiene que encontrar en un grado de afectación para poder tener una satisfacción sobre otra forma o sobre otro principio. Y es ahí donde Robert Alexi explicaba algo muy interesante. ¿Qué es lo que existe o qué es lo que pasa cuando existe una colisión de principios? Ya nos dijo que hay una colisión de principio y norma, va a existir una preponderancia en el principio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el principio contraviene otro principio? Principio de legalidad contra principio de debido proceso, contra principio de presunción de inocencia, con principio de publicidad. Nosotros tenemos que identificar no solamente la forma y el acto que tenga una mayor eficacia. Ese es el término idóneo, eficacia y credibilidad al momento de poder actuar o preponderar este tipo de actos contraproducentes. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Esta afectación de dicho principio va a poder conllevar a actos colaterales, a actos que van a poder encontrarse dentro del marco de la legalidad o va a contravenir principios que establecen como derechos fundamentales, como derecho de manera estricta para poder contravenirlos dentro del proceso, es ahí donde nosotros nos ponen el siguiente camino. Tenemos que identificar si el medio es idóneo, es inidóneo, y ahí nosotros podemos identificar la siguiente forma. ¿De qué manera o de qué forma se puede argumentar o evitar la afectación dentro de la misma? ¿De qué extremo, de qué forma se ha podido identificar argumentos sólidos y concisos para su propia realización? Entonces,
nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Cuando existe una colisión de principios, ¿qué es lo que se va a preponderar? El que tenga una mayor satisfacción del otro y el que tenga una mayor efectividad y credibilidad dentro de su materialización de la misma. Entonces, en un sentido estricto, nosotros tenemos que entender que esa forma y ese método se va a poder establecer dentro de la misma. Ahora, un caso muy interesante que yo les invito de que se pueda actuar es el caso de la calle de las pizzas. Quizás ustedes los han escuchado este caso de la calle de las pizzas, pero existía un problema. A ver, les comento. Ustedes conocen la calle de las pizzas que se encuentra al frente del Parque Kennedy, que obviamente toda esa ruta de la calle de las pizzas son discotecas, son establecimientos nocturnos y obviamente también todos los días funciona. Ahora, ¿qué es lo que estableció en un sentido estricto en el caso de la calle de las pizzas? Nosotros tuvimos que identificar que si bien esto era un centro de recreación, un centro de esparcimiento, un centro que puede establecerse con la única finalidad de poder darse de una manera idónea, de una manera necesaria para poder actuarse, el Tribunal Constitucional de alguna u otra forma reconoció que era un fin legítimo el caso de la calle de las pizzas. ¿Por qué? Porque era una medida idónea y necesaria al momento de poder ejecutarse, pero obviamente también estableció paulatinamente otros extremos. Si estas personas tenían el derecho a poder asistir a esos establecimientos nocturnos, estos centros de diversiones que se encontraban de noche, también reconoció de que existiría, si es que se cerrara toda la calle de las pizzas, una afectación económica a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los comerciantes que tenían en ese extremo, porque reconocía de que los locales reconocían que los centros nocturnos que ellos tenían o venían facilitando, la única hora de funcionamiento era por las noches, pero existía un acto de contraproducencia. ¿Por qué? Porque establecía de alguna u otra forma al derecho que tenían las personas a poder gozar de la tranquilidad de su domicilio, a de que no existe una afectación dentro de la misma, pero obviamente también el Tribunal Constitucional reconoció de algo muy interesante. Esta medida, este acto, no garantizaba un resultado proporcional, porque en algún extremo reconocía el derecho al trabajo a las personas que tenían, pero también reconocía la fe y la tranquilidad que tenían que mantener las personas en ese extremo. Entonces, se tuvo que hacer una interpretación estricta, una proporcionalidad necesaria, y obviamente también se tuvo que distinguir en algún extremo los niveles de riesgo que se puedan establecer. Hay un riesgo leve, hay un riesgo moderado, un riesgo fuerte, que puede establecer un análisis profundo y rotundo en este tipo de extremos. Y es ahí donde nosotros pudimos identificar algo muy interesante, que en este famoso caso Calle de las Pizzas, lo que se obtuvo o lo que se pudo manifestar fueron la colisión de dos principios. Y ahí nosotros pudimos identificar algo muy interesante, que esto garantizaba, primero, el derecho al trabajo a cada una de las personas, pero también lo que era una manera más relevante y taxativa era la seguridad o salud pública que se tenía que mantener para cada uno de ellos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que fue el razonamiento que se tuvo que utilizar? Esto no se puede establecer como un acto proporcional o un resultado proporcional como tal. Lo que se pudo establecer, lo que se pudo demostrar en ese extremo es de que no existía una garantía necesaria, pero sí existía un sentido estricto de una intervención por parte del Tribunal Constitucional. Pero de alguna u otra forma nosotros tenemos que entender que en algunos casos se puede hacer una consulta por un control de convencionalidad a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que pueda también disuadir de este tipo de problemáticas. Pero obviamente también vamos a nosotros encontrarnos sujetos a lo que se debe y a lo que se puede por parte del Tribunal Constitucional. Y es ahí donde nosotros vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Esta sentencia del año 2006 pudo marcar un precedente? Claro que sí. Marcó la pauta y la necesidad de poder actuar con objetividad y con necesidad paulatina en cada uno de este tipo de supuestos, pero también marcó el acto contraproducente que pueden realizar cada una de estas personas como un resultado proporcional. Entonces, si es que no es para ti, tampoco es para mí.
Si es que se te vulneran derechos, también se te restringen a ti. Pero también nosotros tenemos que encontrarnos en la necesidad de que los jueces tienen que actuar en base a lo que tienen, en base a lo que pueden demostrar, pero en base también a lo que se puede acreditar en cada uno de ellos. Uno de los comentarios, uno de los fundamentos que establecía uno de los abogados en este famoso caso Calle de las Pizzas era que manifestaba de que a las personas que pasaban por ahí, les trataban de insultar o les decían, ¿sabes qué? Tú no eres de acá, pero lo que ellos trataron de poder materializar es que se encontraban en un estado de alcoholismo para poder mitigar o reducir cada uno de estos impulsos. Pero ¿cuál fue el acto contraproducente? De que esta medida conllevaba también una afectación al derecho de la actividad económica y el derecho al trabajo. Y obviamente también lo que se tenía que preponderar en cada uno de estos supuestos era un correcto funcionamiento del trabajo y la tranquilidad de las personas que vivían alrededor del Parque Kennedy, o mejor dicho, en el famoso caso Calle de las Pizzas. Ahora, ¿cuál es la función del test de proporcionalidad, doctores? ¿Cuál es esa función que nosotros tenemos que darnos cuenta de una manera necesaria, de una manera concisa, de una manera ejemplificada? Esta función del test de proporcionalidad se va a encontrar de una manera específica, de una manera paulatina, en la siguiente forma. Tenemos que partir que esto no es un método mecánico, no es una receta, no es una maniobra que se puede utilizar para resolver conflictos. Lo único que se busca acá es poder garantizar una correcta fundamentación de una argumentación jurídica. ¿Correcto? Muchas personas dirán, pero doctor, usted nos está trayendo sentencias del 2006, 2004, pero esos son los precedentes que ustedes tienen que conocer, doctores. Esa es la base legal que ustedes tienen que reconocer para poder conocer la primacía de la proporcionalidad y obviamente cuál es el camino de la misma. Al hablar del test de proporcionalidad, no nos encontramos dentro de un artículo del Código Procesal Penal. Nos hablamos de una forma y un instrumento que les sirva a ustedes como abogados, como jueces, como fiscales, para poder actuar de una manera constitucional. Constitucionalmente hablando, ¿qué es lo que va a radicar esta base? Justificar la racionalidad, existir base jurídica y obviamente también identificar cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que esta forma, este método que yo les voy explicando, es de obligatorio conocimiento para cada uno de ustedes porque les va a servir dentro de su capacitación jurídica para que puedan entender ¿qué acto es proporcional y qué acto no es proporcional? ¿Cuándo se está vulnerando derechos fundamentales y cuándo no? ¿Cuándo el juez está cometiendo excesos dentro de las penas? ¿Cuándo el fiscal está cometiendo excesos al momento de poder cuantificar o preponderar o imputar una pena a tu cliente? Pero también va a conllevar a la siguiente necesidad. ¿De qué manera y de qué forma tú como abogado, como fiscal, vas a tener que actuar dentro de la misma forma al momento de poder establecer reglas de conducta? Y es ahí donde nosotros pudimos establecer algo muy interesante. Hay un caso, que esto se dio en el caso de Yoshiyama Tanaka. El juez, en su momento, estableció una regla de conducta muy importante. El fiscal había solicitado una reparación civil de 50.000 soles. Pero el acto preponderante que establecía un incremento sustancioso o elevado por parte de Jaime Yoshiyama Tanaka era que él ganaba más de 1 millón mensualmente. Entonces, por reglas de conducta, lo que estableció ese juez es que tiene que existir una variación. No puedes poner una reparación civil de 50.000, sino de 500.000. ¿Por qué? Porque esas reglas de conducta van a poder especialmente al juez identificar cuál es la razonabilidad y la argumentación que se va a poder utilizar. ¿Cuál es el método que va a poder justificar esa base racional y lógica para poder establecer criterios preponderantes? Pero también nos va a conllevar a la necesidad de poder entender cuándo se viene fundamentando o cuándo se vienen vulnerando derechos fundamentales. Ahora, partamos de una sentencia muy interesante. La sentencia 0010-2002. Control de proporcionalidad como parámetro general de constitucionalidad.
Es de obligatorio cumplimiento que ustedes lean esta sentencia, doctores. ¿Por qué? Porque en esta sentencia el Tribunal Constitucional responde una demanda de inconstitucionalidad, ojo, contra normas penales y reconoce algo muy interesante, que el principio de proporcionalidad no solamente se va a encontrar aplicado a términos o estados de excepción, sino que también en la aplicación de todo el derecho y en el ámbito que se pueda ejercer jurisdiccionalidad. ¿Por qué? El TC afirma algo muy interesante. Nos dice, oye, nosotros estamos hablando de que existe no solamente normas penales que están contraviniendo la Constitución, ¿correcto? Tenemos que existir y tenemos que establecer reglas y procedimientos adecuados para generar un estado de constitucionalidad. Ese estado de constitucionalidad nos va a poder conllevar a nosotros a entender cuáles van a ser situaciones extraordinarias que van a necesitar la intervención del Tribunal Constitucional y obviamente también por parte de los abogados litigantes. Y es ahí donde nosotros pudimos identificar las garantías constitucionales: habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento, acción de amparo, acción popular, entre otros. Pero acá nos conlleva a nosotros poder establecer un límite que va a poder identificar la restricción de un derecho fundamental, pero también que tiene que evaluarse en base al test de proporcionalidad. ¿Cuál va a ser la forma y el método que el juez va a tener que razonar, va a tener que ser proporcional, va a tener que ser argumentativo y va a tener que aplicar el raciocinio lógico en la sentencia? Esa garantía legítima, racional y obviamente no arbitraria se tiene que encontrar en este control de proporcionalidad. Ahora, la siguiente pregunta, ¿se encuentra actualmente? En mi humilde opinión, yo creo que no. En algunos casos, los jueces obvian esta sentencia 0010-2002. ¿Por qué? Porque obviamente al juez, en algunos casos, lo que ellos quieren es poder establecer una celeridad en el proceso. Y en algunos casos también nos podemos dar cuenta que en algunos jueces no escuchan lo que tú vienes fundamentando, lo que tú vienes pretendiendo, porque ya tienen una decisión tomada. Es un hecho lamentable porque la virtualidad, a propósito de ello, nos ha traído retos, nos ha traído beneficios, como también nos ha traído grandes problemas. Y esto me pasó, les comento, donde en una audiencia los jueces del colegiado no querían activar su cámara. La única persona que activaba su cámara era yo. Y como ya había activado mi cámara, yo le había solicitado a los jueces muy respetuosamente que activen sus cámaras, porque obviamente yo no sé y no tenía la garantía necesaria si es que estos jueces me estaban escuchando o estaban haciendo otras cosas o estaban en otra audiencia, y obviamente también no existía esa imparcialidad que se tiene que mantener en el caso. Pero es ahí donde nosotros podemos entender algo muy importante, que este control de proporcionalidad va a establecer las bases necesarias para poder establecer una argumentación jurídica. Ahora, nosotros tenemos que establecer algo muy interesante. Estos actos y estos hechos que se puedan demostrar o que se puedan corroborar tienen que regirse en el marco de la legalidad. Pero esta legalidad no se puede encontrar englobada, no se puede encontrar mancillada en qué forma, en qué método se ha podido demostrar, sino que también tiene que estar evaluada en el propio test de proporcionalidad. Y es ahí donde yo me permití decir a los jueces, señores jueces, con el debido respeto que ustedes se merecen, yo como sé que ustedes me están escuchando, que están prestando atención a lo que yo vengo realizando, a la pretensión que vengo teniendo, y obviamente también que van a ser razonables con los que yo les vengo teniendo. Los jueces te dan solamente en algunos casos 5 a 7 minutos para que tú puedas oralizar o fundamentar tu pretensión. Y digan ustedes, 5 a 7 minutos, yo entiendo de que puede garantizar una celeridad, pero obviamente también no puede garantizar una recopilación de pruebas necesarias. Pero también obliga al abogado litigante a que tenga que tener un raciocinio lógico de poder disminuir información y centrarse en una información objetiva que puede excluir
que pueda absolver y que pueda demostrar la inocencia de su cliente. Pero ese test de proporcionalidad nos dice algo más interesante, doctores. Cuando hablamos de ese control de proporcionalidad, tenemos que darnos cuenta que está referido no solamente al juez constitucional. ¿Ustedes han escuchado las audiencias de justicia TV? En la mayoría de veces, los jueces, cuando terminan tu intervención, te hacen preguntas aclaratorias, te hacen algunas consultas de lo que tú mismo has manifestado y de la pretensión que vienes teniendo. ¿Correcto? Pero esas preguntas aclaratorias, esas afirmaciones que se vienen manifestando, tienen una funcionalidad. Tienen el único objeto de que exista una base racional y jurídica para que pueda establecerse el respeto de los derechos fundamentales, pero obviamente también de que no exista ninguna complejidad o confusión al momento de poder transmitir esa información. Entonces, ¿es lo que va a garantizar un debido proceso, que va a garantizar una neutralidad y una objetividad por parte de los magistrados? Claro que sí. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya hablamos de un control de proporcionalidad. Ahora hablemos de una justificación constitucional. Y el hablar de una justificación constitucional nos lleva a los siguientes parámetros. Primero tenemos que encontrarnos en el principio general del derecho. ¿Correcto? Este principio general del derecho tiene que estar primeramente positivizado. Es la primera regla que ustedes tienen que entender, porque obviamente esto va a emerger, se va a encontrar retrotraído en la cláusula del Estado de Derecho que le exige. Y estas exigencias tienen que tener primero una justicia material, una justicia objetiva y obviamente también que garanticen el correcto funcionamiento de cada una de las normas aplicadas. Ahora, cuando hablamos de la cláusula del Estado de Derecho, nos vamos a encontrar dentro de este marco que se encuentra en el expediente 0010-2002, de que tiene que haber un debido proceso sustantivo. El debido proceso sustantivo nos va a conllevar a la siguiente interrogante. Esa dimensión sustancial, ese debido proceso, esa posibilidad de corrección, no solamente formal, sino de la decisión judicial, nos va a tener también que llevar a la razonabilidad y la proporcionalidad que tiene que tener todo juez. Pero ese razonamiento y esa proporcionalidad que tiene todo juez nos va a conllevar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles van a ser los límites máximos permisibles que va a tener un juez constitucional? Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente. En ese test de proporcionalidad, ¿cuál va a ser el raciocinio o qué es lo que le tengo que dar de información para poder obtener en el marco de la posibilidad del debido proceso un acto o un derecho positivizado? Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar la siguiente interrogante. Esa justificación constitucional tiene que tener base legal, vulneración del Estado de Derecho y que se pueda dar o legitimizar en el debido proceso sustantivo. Tres caminos necesarios, tres caminos que nos van a poder manifestar y garantizar una justificación constitucional que nosotros tenemos que tener. Pero también, doctores y doctoras, tenemos que entender algo muy importante. ¿Cuál va a ser la forma y el método necesario que nosotros tenemos que arraigar, que tenemos que ejemplificar dentro de la justificación constitucional? Porque no solamente es decir, oye, hablemos de proporcionalidad, hablemos de razonabilidad, sino que también de qué forma el juez puede ejercer este acto positivo o punitivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy importante. No puede existir una contaminación del juez. ¿Y cómo un juez se contamina? Un juez se contamina cuando ya pierde la imparcialidad y escucha los terceros, a los medios de comunicación, se ejerce populismo punitivo para poder dictaminar una propia sentencia y obviamente ya no se tiene la razonabilidad de vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que recuperar la confianza y la fe en el derecho va a ser un camino muy difícil que se va a poder ejemplificar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el analizar el ámbito del derecho, analizar cada una de las cláusulas del derecho, va a poder conllevar a que exista una necesidad justificante de su propia actuación probatoria. Pero esa actuación probatoria va a tener tres caminos: acto de prueba, medio de prueba y objeto de prueba. Esos tres caminos vamos a nosotros poder tener para poder generar y realizar el acto de probar. Pero ya en el proceso penal, ya hay el acuerdo plenario 1-2019, doctores.
Y ustedes no me van a dejar mentir. Los niveles de sospecha, sospecha inicial, sospecha simple, sospecha grave, sospecha reveladora, sospecha fuerte, certeza hasta poder llegar a una sentencia como tal. Es ahí ese camino que nos va a poder plasmar el derecho penal y obviamente arraigado y encontrado en el derecho constitucional a que se pueda mantener un debido proceso sustantivo. Pero también va a existir la necesidad de que no solamente exista una corrección, no solamente formal, sino que también en la propia decisión judicial tiene que existir ese acto proporcional que va a poder ser delimitado y va a poder ser arraigado por parte del juez. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, pasemos a una diapositiva muy interesante, doctores. Interdicción de la arbitrariedad y el valor de justicia. Cuando nosotros hablamos de la interdicción de la arbitrariedad, tenemos que encontrarnos en los siguientes artículos, en el 3 y en el 43 de la Constitución Política del Perú. Nuestro Estado social, nuestro Estado democrático, incorpora el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido de forma arbitraria o de una manera injusta. ¿Correcto? Pero este principio tiene un doble significado, tiene una doble significación al momento de poder materializarse. Tiene un sentido clásico y tiene un sentido moderno al momento de poder ejemplificarse. Como sentido clásico, la interdicción de la arbitrariedad nos va a poder realizar o materializar como la apariencia de arbitrariedad, como el reverso de justicia o el reverso del derecho. Es mejor, o en pocas palabras más, en palabras más técnicas. Lo que se quiere pretender es de que la forma o el método que se ha podido realizar, aunque parezca arbitrario, ha existido la necesidad de poder actuar dentro de lo que establecen y dentro de lo que se puede actuar en el marco del Estado del Derecho. Pero esa concepción antiquísima, esa concepción antigua nos conlleva a nosotros poder entender una concepción moderna y concreta. Porque no solamente la arbitrariedad se va a encontrar englobado en la carencia de fundamentación. ¿Cuánto más las resoluciones van a tener esa carencia de fundamentación objetiva? Va a existir una incongruencia y un contradictorio en las propias resoluciones judiciales. Y obviamente también nos va a poder conllevar a que exista una necesidad en la fundamentación de toda decisión. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una interdicción de arbitrariedad en el sentido moderno, nosotros vamos a poder observar algo muy interesante, de que el propio juez no va a tener esa motivación de las propias resoluciones judiciales de por sí como tal. Pero me pasó un caso muy interesante, doctores. Yo había presentado mi recurso de apelación, perdón, claro, yo había presentado mi recurso de apelación y cuando había presentado mi recurso de apelación, había presentado de manera física mi escrito, no de manera virtual por el SINOE. Y pasó algo muy particular. Cuando sacaron el expediente, yo pude observar en la lectura que el juez ya tenía la sentencia de lo que iba a resolver en el caso que todavía nos había llevado. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. ¿Existe incongruencia? Claro que sí. Si el juez ya tiene una decisión tomada sin previamente escuchar a las partes procesales, créanme que ese juez es un juez contaminado. Es un juez que obviamente también no ve la objetividad en la propia fundamentación, sino que obviamente también no tiene una decisión concreta al momento de poder ejemplificarlo. Conozco jueces buenos, conozco jueces que también ejemplifican la garantía y obviamente también realizan que se pueda materializar todo acto en el debido proceso que se tiene que mantener. Pero también hay jueces que tienen un chip distinto a la propia materialización, tienen un chip más inquisitivo, un chip más dualista de que pueda establecerse en la forma, pero obviamente también este es un retroceso a nuestro sistema porque retrotraeríamos al sistema, al Código de Procedimientos Penales de 1940. Un retroceso en la forma no puede ser un retroceso en el sistema.
¿Correcto? Porque esto lo que nos va a conllevar a nosotros poder entender es de que si algunos jueces conllevan arbitrariedad en sus propios juzgados, no puede aplicarse ese chip para toda la corte o para todos los especialistas o para todos los módulos que se puedan encontrar en propia dependencia. Porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar que esta forma va a carecer de una fundamentación necesaria dentro del proceso penal y obviamente también va a conllevar un acto de arbitrariedad. Ahora, hablar de justicia constitucional nos lleva al otro extremo, a hablar del valor de justicia. Hablar del valor de justicia actualmente va a estar íntimamente vinculado, íntimamente retrotraído al Estado constitucional de derecho que nos va a conllevar a la siguiente interrogante. ¿Cuál va a ser el mecanismo necesario, el mecanismo de control que permita poder establecer una interdicción de la arbitrariedad? Dentro del uso de los poderes públicos, dentro de las facultades discrecionales, dentro del contexto y dentro de la racionalidad, tenemos que nosotros preponderar de que todas las sentencias, de que todos los actos no sean cometidos arbitrariamente. Y eso se encuentra retrotraído en el expediente 1803-2004. Pero también entendamos algo muy interesante, queridos doctores. Entendamos la siguiente forma y método que nos conlleva a nosotros poder entender la necesidad del propio valor de justicia y de la interdicción de la arbitrariedad. Estas dos fórmulas necesarias que nos justifican constitucionalmente nos conllevan a nosotros poder entender cuál va a ser la necesidad del legislador de actuar con objetividad. Es, es lamentable que en algunos casos, que quizás ustedes recuerden, que propios magistrados se encuentren inmersos en actos de corrupción. Y estamos hablando de los CXNM o más famoso conocido como los cuellos blancos. Pero es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta que ese acto de arbitrariedad no puede estar tampoco ligado con actos de corrupción. Y es el mal que va a acarrear en toda la razonabilidad de los criterios íntimamente vinculados. Pero también nosotros tenemos que entender algo muy interesante, queridos doctores. Tenemos que nosotros entender dentro de estos actos que los propios jueces tienen ciertos límites y tienen ciertas facultades que también no pueden vulnerar en cada una de las defensas. En algunos casos, no en todos, se puede cometer hasta prevaricato. Pero pasó un caso muy interesante y hace poco ustedes lo han podido observar. Un abogado litigante, en el caso de Pedro Castillo, trató de recusar a una de las jueces, pero en su forma de alegar decía algo muy interesante. Señora jueza provisional, ¿correcto? Señora jueza provisional, nosotros hemos podido observar que usted tiene ciertos gestos con la fiscalía, que cuando interviene el fiscal, usted le da ciertas pautas, que hasta acá nomás di, que hasta acá nomás no, y trataron de excluir, y creo que lo llegaron a excluir al abogado en ese momento, pero nos dimos cuenta de algo muy interesante, que no solamente en algunos casos la propia vehemencia, la propia falta de objetividad y obviamente la persecución mediática nos va a poder conllevar a que no exista esa racionalidad y esa justificación constitucional. Porque ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que esta interdicción tiene que encontrarse en el marco de qué es lo que quiere y qué es lo que se debe guiar por parte del Estado. ¿Correcto? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender de alguna u otra forma que este mecanismo de control no solamente tiene que encontrarse por parte de los jueces, sino que también tiene que darse de alguna u otra forma dentro de los mecanismos que puede establecerse dentro de la necesidad justificante del valor de justicia. Ahora, dentro de ese extremo, a mi parecer, dentro de la justificación constitucional, la proporcionalidad en el test que ustedes quieren evaluarlo o quieran preponderarlo, yo creo que ha sido contraproducente, pero también ha tenido ciertos achaques o ciertos actos que han podido conllevar a la propia exclusión del abogado. El comportamiento ético e interpersonal va a tener una influencia dentro de los mecanismos necesarios que conlleven la propia neutralidad y la propia materialización por parte de los jueces. Si es que no existe un respeto a los magistrados, si es que no existe un correcto funcionamiento por parte de la audiencia, obviamente lo que ellos van a realizar es, le rendimos comunicación a tu colegio de abogados para que pueda llevarte el consejo de ética, pero obviamente también van a poder, en algunos casos, cometer prevaricato y obviamente también aunarse a un tema de arbitrariedad, que es lo que no se quiere en este tipo de casos mediáticos, y obviamente que tienen una
cobertura nacional que también se encuentran dentro del esplendor jurídico y obviamente nos conlleva a nosotros poder llevar una necesidad justificante de actuar con objetividad. Hemos sacado tres conclusiones, doctores. La primera conclusión es, cuando hablamos de este principio de proporcionalidad, cuando hablamos de que tiene que existir una intervención del jus poniendi del Estado, estamos hablando no solamente del límite de los derechos fundamentales, estamos hablando de que tiene que tener un respaldo constitucional. Y esto ya ha sido desarrollado por el propio Tribunal Constitucional con una forma, con un ahínco de poder establecer y evitar decisiones arbitrarias. Como primer eje, nosotros tenemos que entender eso. ¿Esto qué va a promover? Un interés público, un respeto a los derechos individuales, un correcto funcionamiento de la administración de justicia y obviamente también que en este respeto al principio de proporcionalidad se garantice un correcto funcionamiento de la administración de justicia, que es lo que se quiere en cada uno de los parámetros. Pero ahora, entendamos algo muy importante, doctores. De esta forma y de este método, nosotros tenemos que entender que como una segunda conclusión, el test de proporcionalidad se va a poder encontrar aunado y se va a poder encontrar inmiscuido en dos subprincipios, idoneidad y necesidad. Y en un sentido estricto, vamos a poder argumentar que no solamente esta técnica argumentativa va a poder fortalecer las decisiones públicas que puedan establecerse por parte de los jueces. Y esto, ¿qué es lo que va a obligar? A que exista una restricción razonada, una necesidad objetiva de poder actuar de una manera eficaz, de una manera ejemplificada por parte de los jueces y obviamente que no cause un perjuicio o un daño a lo que se viene manteniendo en nuestra administración de justicia. Ahora, partamos de algo muy interesante. Este test de proporcionalidad, más allá de poder conllevar estos dos subprincipios, tiene la obligatoriedad de que esta técnica argumentativa pueda plasmar legitimidad en las propias decisiones. Esas decisiones van a poder acarrear ¿qué? De que puede identificarse la lesión de un derecho constitucional y obviamente también puede identificar de que no se ha mantenido un debido proceso dentro de la misma. Y como última conclusión, doctores, en nuestra jurisprudencia constitucional, en nuestro aspecto paliativo y necesario, tiene que haber estándares indispensables para poder hablar del derecho penal, del derecho administrativo u otras ramas del derecho que obviamente tienen la obligatoriedad de un correcto funcionamiento de la propia administración de justicia, sino que también tiene que haber un respeto a la legalidad. Y este respeto a la legalidad va a poder conllevar a que exista una justicia sustantiva del poder, de que exista una razonabilidad por parte de los jueces y por parte del jus puniendi del Estado que se tiene que encargar de tutelar y garantizar un correcto funcionamiento del Estado. Muchísimas gracias, doctores. Ha sido un tema muy interesante. Si es que hay alguna pregunta, me encuentro presto a poder responderla. Y si es que no, muchísimas gracias por la atención prestada. Muy bien, doctor, tenemos por el chat preguntas. No sé si puede absolver. Claro que sí. A ver, Sí, doctor. me las lees, por favor. A ver, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay fiscales, la sentencia. Ya, a ver, acá hay una pregunta de Fernando. Nos dicen, no existe sentencia del Tribunal Constitucional que desarrolle proporcionalidad que sea. A ver, Fernando, te comento. Cuando nosotros vamos a hablar del test de proporcionalidad, si bien yo les he traído sentencias que han podido marcar un hito y un precedente en la actualidad, nosotros tenemos que entender que este test de proporcionalidad se va a regir en la forma y el método a la necesidad justificante de poder actuar en el marco del debido proceso. Pero sí, hay una sentencia muy interesante que te la voy a comentar, que nos habla no solamente de que puede existir el test de necesidad, sino que también puede existir las garantías del debido proceso y la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que así como las normas cambian, el derecho tiene una forma cambiante, el derecho tiene una forma más, más revolucionada que pueda establecerse de alguna u otra forma, de una manera eficaz.
Dentro de este test de proporcionalidad vamos a tener una jurisprudencia que nos va a hablar de los casos de conflicto entre derechos fundamentales o una restricción interpuesta que se puede establecer dentro de la misma. Y es ahí donde nosotros vamos a tener dentro de uno de los artículos, si no me equivoco, del doctor Marcial Rubio Correa, que nos dice algo muy interesante. Al hablar del test de proporcionalidad, tenemos que sentarnos en un fundamento muy importante. Ese fundamento se va a poder englobar en qué forma y en qué método vamos a poder establecer una acción o un acto que va a integrar una argumentación jurídica ponderativa y obviamente también el propio test de proporcionalidad. Ahora, hay una sentencia que nos dice lo siguiente. Nos dice que la necesidad de poder actuar no solamente con objetividad va a poder conllevarse a la solidez y eficacia que se pueda mantener dentro de la propia forma y método que tienen los jueces, pero también nos conlleva a nosotros poder actuar no solamente de una manera eficaz, sino que también que no existe una vulneración por parte de los magistrados. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy importante. Hay un juez que decía lo siguiente. El test de proporcionalidad no se puede utilizar de una manera más grosera. Lo cometió un juez que vio en el caso Cocteles, para ser un poco más específicos, que nos decía lo siguiente. ¿Existe una aplicación del test de proporcionalidad? Claro que sí, al momento de poder hablar en el caso Cocteles, pero obviamente también lo que nosotros tenemos que entender es que esa razonabilidad y ese análisis de idoneidad tienen que estar paulatinamente sujetos a lo que se puede establecer y a lo que se pueda demostrar. Esto va a asegurar los efectos e instrumentos u objetos de la infracción penal de cara a poder dotar la eficiencia de la investigación. Pero también va a poder conllevar a la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el medio y cuál va a ser la forma que se pueda aplicar dentro del proceso penal? Y es ahí donde nosotros que tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. No se puede permitir una objetividad en el proceso. Lo que se tiene que garantizar es una eficacia y credibilidad de la forma y el método que se pueda plantear dentro del test de proporcionalidad. Hay otra pregunta que nos dicen acá. ¿El test de proporcionalidad solo se aplica en el juicio oral o apelación? Una excelente pregunta, doctores, pero la respuesta es no. El test de proporcionalidad no se aplica exclusivamente en juicio oral o en apelación. Se aplica en el control constitucional que se puede aplicar en diversas fases del proceso penal. Por ejemplo, en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, en las medidas de coerción, en los actos de investigación, en el propio juicio oral, en la determinación judicial de la pena, entre otros. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que este test de proporcionalidad va a garantizar un control en las propias resoluciones, un control en la casación y obviamente también no estamos hablando de un método exclusivo, de una etapa procesal. Lo que estamos hablando es de un principio rector de todo el ordenamiento jurídico y su propia aplicación se manifiesta en cada una de las decisiones judiciales que va a implicar no solamente un balance entre un derecho fundamental y un fin constitucionalmente legítimo que se tiene que evaluar. Hay otra pregunta del doctor Camilo. A ver, ¿qué nos dice el doctor Camilo? Nos dice, doctor, sobre la interdicción a la arbitrariedad, ¿correcto? En casos de que el MP formule acusaciones gravosas, supongo, además de observaciones propias que se plantean, ¿qué otros mecanismos podrían fortalecer los cuestionamientos que formulen la defensa? Bien, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy, muy importante porque esto va a abarcar un punto neurálgico muy importante. La interdicción de la arbitrariedad nos va a poder conllevar a nosotros algo muy, muy necesario que nosotros tenemos que recordar. A los mecanismos adicionales para cuestionar las acusaciones gravosas. Por ejemplo, la tutela de derechos en el artículo 71, en el control de plazo de la propia investigación, en las excepciones procesales que está en el artículo 6 del nuevo Código Procesal Penal, en el recurso de apelación contra las decisiones judiciales, en el cuestionamiento de los medios probatorios. En conclusión, doctores, la defensa tiene una disposición de un arsenal de herramientas para no solamente ver más allá de una simple objeción formal, sino que la estrategia que tienes que plantear como defensa técnica es la combinación de usar tutela de derechos, de sanear la investigación temporalmente, de aprovechar el control de plazo, de formular observaciones y si en algún caso
si es necesario apelar la decisión judicial, que se puede realizar con el Tribunal Superior y que se puede ejercer un control más riguroso y obviamente también que no pueda haber un abuso por parte del fiscal. Hay una mano levantada de Fernando para poder pasar a la última pregunta, por favor. A ver. Adelante, estimado Fernando, una pregunta. Fernando, ¿puedes activar tu audio? Adelante. Creo que... Ya, Adelante, Fernando. buenas noches, doctor. No sé si me escucha. Sí, Fernando. Buenas noches, te escuchamos. Mi pregunta era, doctor, no sé si también está dentro del test de ponderación. O sea, es posible imputar a una persona que le entrega un dinero a un policía para que éste lo libere sin saber que esta intervención constituye abuso de autoridad, ya que la detención es ilegal. Es posible imputarle a esa persona cohecho activo en el ámbito policial, ya que él le entrega un dinero para ser liberado, pero sin saber que está siendo víctima de abuso de autoridad, por cuanto esa detención es ilegal. Ya. A ver, lo que te he entendido en tu pregunta, Fernando, muchas gracias, está un poco más arraigado el tema del proceso penal como tal. Pero te explico un poco de lo que puede encontrarse englobado al test de proporcionalidad. Mira, el test de proporcionalidad, la única fundamentación que va a tener son dos caminos y se va a encontrar englobada en dos subprincipios, idoneidad y necesidad. En el caso que tú me comentas, si se evalúa de que este acto ha sido contraproducente y se ha podido demostrar que se ha cometido un abuso de autoridad, y obviamente también se está cometiendo otro delito paulatinamente y se puede identificar, lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar las medidas correctivas necesarias en el órgano de control interno. Obviamente la policía tiene inspectoría para poder denunciar cada uno de estos actos arbitrarios que se vienen cometiendo. Pero aunado a ello, pasámoslo al lado constitucional. Nosotros tenemos que entender que la necesidad de poder actuar con objetividad, de poder actuar de una medida necesaria, de una medida acorde a lo que se puede establecer, va a ser siempre y cuando posible para poder establecerse cuando exista razones justificantes dentro de la misma. Ahora, el escenario no va a ser, llamémosle, jurídicamente probable, porque primero, no es posible imputar el delito de cohecho activo a la persona que entrega el dinero. De eso tenemos que partir. Lo que nosotros tenemos que partir es de que el cohecho activo, como lo establece el artículo 397, se configura cuando el particular ofrece, promete o entrega un beneficio. El elemento clave que se va a poder establecer es el dolo. Ahora, con lo que tú me comentas de abuso de autoridad, la detención ilegal por parte del policía puede constituir un delito por sí mismo como abuso de autoridad. ¿Puede incluirlo? Sí. Puede incluirse como un secuestro agravado si se cumplen ciertos presupuestos también. Pero esto no es una función pública legítima, sino es un acto delictivo como tal. Ahora, ¿por qué no se configura el delito de cohecho activo? Porque la persona que paga el dinero que se encuentra en una situación de coacción y extorsión, su objetivo no es corromper una actuación legal de la policía para obtener un beneficio ilícito, sino liberarse de un acto ilegal al que se encuentra sometido. Ahora, la norma, la doctrina en la jurisprudencia ya nos ha establecido puntos clave, la ausencia del dolo de corrupción, la víctima si no es el corruptor, y obviamente también tenemos que nosotros identificar de que tiene que existir una protección de una agresión ilegítima y obviamente de poder identificarse de cada una de las formas. Es lo que yo te podría comentar, Fernando. A ver, ¿hay otra pregunta? Nos dice, doctor, sobre la proporcionalidad y la ponderación, ¿son sinónimos o cuál sería la distinción? Gracias. Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, Néstor. Bien, te comento. La proporcionalidad o la ponderación no son sinónimos. Aunque se encuentran íntimamente relacionados, a menudo son distintos. Y yo te voy a explicar por qué. Porque la proporcionalidad versus la ponderación se va a poder enmarcar y se va a poder establecer en que uno, primero, es un principio, que es la proporcionalidad.
se rige bajo la actuación de los poderes públicos, que obliga a que cualquier medida estatal que se restringe en un derecho fundamental, primero, sea justificada y que no sea excesiva. Y segundo, para verificar si es una medida proporcional, se utiliza un análisis que es un test. Esos tres pasos que nos van a poder conllevar se tienen que encontrar en la forma y el método como tal. Ahora, al hablar de la ponderación, ya hablamos del test de proporcionalidad, porque va a consistir en un juicio valorativo donde se van a poseer o se van a ponderar los bienes jurídicos en conflicto. En esta etapa, lo único que se va a poder determinar es si la importancia de la medida, mejor dicho, el fin que se busca proteger, es mayor que el grado de afectación o que causa del derecho fundamental. Entonces, esa es la forma, el método que nos van a poder diferenciar entre la proporcionalidad o la ponderación. No sé si hay otra pregunta, Reader, por favor. Sí, ¿se puede casar una sentencia de cadena perpetua? Gracias. Bien, acá Ronald nos dice, ¿se puede casar una sentencia de cadena perpetua? Bien, tenemos que entender algo muy importante, doctores. Las circunstancias van a poder conllevar a una situación de casamiento de una cadena perpetua, pero también van a poder conllevar a la necesidad de poder realizarlo. ¿De qué es posible? Sí es posible interponer un recurso de casación contra una sentencia de cadena perpetua. De eso no hay duda. Pero tenemos que recordar algo muy importante, que la casación como tal es un recurso extraordinario. ¿Permite llevar un caso a la Corte Suprema para una revisión? Sí, no de los hechos, no de las pruebas, sino que lo que va a poder aplicarse o lo que se va a poder revisar es la correcta aplicación de la ley y de las garantías constitucionales. Por ejemplo, si en el delito de cadena perpetua como sentencia definitiva, el Código Procesal Penal establece, si no me equivoco, en el 427, que el recurso de casación procede, entre otras cosas, contra las sentencias definitivas o emitidas por salas penales, lo que se tiene que establecer son causales para interponer el recurso: inobservancia del precepto constitucional, violación de la garantía de la motivación, indebida aplicación, errónea interpretación, apartamiento de la doctrina jurisprudencial, entre otros. Entonces, lo único que se tiene que garantizar en su función es garantizar que el proceso se lleva a cabo a esa sentencia y que si fue correcto y se aplicó la norma adecuada dentro de la misma. Entonces, tenemos que entender que esa forma, que ese método va a garantizar un debido proceso y también un correcto funcionamiento de la administración de justicia.